8:13, saludamos a Edwin Luquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Este es un tema bien importante porque es social, porque es humano y porque es una meta trazada desde campaña por el presidente de la República, Guillermo Lasso, reducir la desnutrición crónica infantil en el Ecuador, que tiene índices muy preocupantes en nuestra sociedad y que lamentablemente, como vemos, ataca a los niños, embarazo adolescente, madres malnutridas, niños que no comen en sus primeros años. ¿Cuáles son los planes y sobre todo con qué cuentan? Estuvo aquí hace un par de meses, si no me equivoco, el CAF, el presidente del CAF anunciando un apoyo para este tema al Ecuador. Secretario, buenos días, gracias por acompañarnos. ¿Cómo va en estos 5 meses y pico el trabajo luchando contra la desnutrición crónica infantil? Bueno, primero que nada, muchas gracias por la invitación, por el espacio y un saludo a quienes nos escuchan el día de hoy. Efectivamente, el presidente de la República tomó el combate a la desnutrición crónica infantil como una de las prioridades de su gobierno y en ese sentido ya se han ido tomando varias acciones. Una de ellas fue la creación de esta secretaría. Esta es una secretaría técnica adscrita a la presidencia de la República, es una secretaría del presidente, a quienes nos puso como misión, por un lado, reducir la desnutrición crónica en 6 puntos porcentuales hasta el año 2025 y a 10 puntos en el año 2030, llegar a 10 puntos al año 2030. Esa es la meta propuesta por el presidente y para eso hemos ya tomado algunas medidas. Por un lado, durante los 100 primeros días trabajamos en un plan estratégico intersectorial que es una propuesta del gobierno hacia la ciudadanía de un plan de largo plazo que debe convertirse en una política pública en la que todos trabajemos en conjunto. El Estado, la sociedad, los medios de comunicación, la academia, los asambleístas, y esto es muy importante porque en este momento se está discutiendo en la asamblea dos herramientas que son fundamentales para poder trabajar en los temas sociales, para los proyectos y los programas sociales. Uno es la Ley de Desarrollo Económico, que está diseñada para proteger a los más pobres de nuestro país, para mantener los programas sociales, sobre todo el de desnutrición crónica infantil. También se presentó el presupuesto para el año 2022, que prioriza el gasto social sobre el resto de gastos. Entonces, aquí hay dos herramientas que deberían estar en la discusión principal de la Asamblea, más que otros temas que son absolutamente irrelevantes, porque esos son los verdaderos problemas que afectan a la población y que afectan a los más pequeños y a los más, sobre todo de los pequeños, los más pobres. En el Ecuador, 1 de cada 3 niños tiene desnutrición crónica infantil. Tenemos una gran deuda, una deuda histórica con esos niños, porque en los últimos años la situación de la desnutrición crónica no solo que no ha disminuido, sino que ha aumentado. Incluso en la época de mayor bonanza petrolera, no solo que no disminuyó. En el año 2014 la desnutrición crónica en el país era del 24% para niños de menores de 2 años. Al 2018, 4 años después, subió al 27%. Y hoy por hoy, debido a la pandemia y a la situación de movilidad social que estamos experimentando, de migración, la crisis migratoria, no hay todavía unos estudios definitivos, pero los expertos estiman que al menos 1 de cada 3 niños hoy por hoy en el Ecuador, entre más del 30% de los niños, padecen de desnutrición crónica infantil. Y es por eso que el presidente de la República tomó esto como una de sus prioridades. En ese sentido hemos estado trabajando en 2 grandes frentes. Por un lado, le decía, el plan estratégico intersectorial, que es la propuesta de largo plazo. Es para que se mantenga, se convierta en una política pública, ojalá se convierta en una política pública que trascienda banderas ideológicas, que trascienda gobiernos, que se mantenga en el tiempo y que dure 10, 15 años. Por otro lado, estamos también trabajando en lo emergente, ¿sí? Porque si no hacemos nada hoy, todos los niños que nacen, que han nacido en los últimos meses y que nacen de aquí en adelante, tienen alta probabilidad de sufrir desnutrición crónica. Cada día nacen 800 niños, de esos entre 250 y 270 están en riesgo de padecer desnutrición crónica infantil y es por eso que hay que tomar medidas emergentes. Una de ellas es, vamos a salir en los próximos días con brigadas a territorio. Vamos a ir a los hogares, vamos a visitar 360.000 hogares a nivel nacional en 728 parroquias que se han escogido en base a una priorización de su situación de pobreza y alta incidencia de desnutrición crónica. ¿Para qué? Lo vamos a visitar para
te vamos a tomar varias acciones. Primero, hacer captación. Cuando nosotros llegamos, nos encontramos que había un subregistro de 16% de niños. Es decir, 16 de cada 100 niños en el Ecuador no tienen registro de nacimiento. No se registraron. Entonces, si no se registraron... Como que no existen. No existen para el Estado, no podemos llegar hacia ellos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es encontrarlos. Esa es la primera acción, captación. La segunda es toma de medición de datos. Vamos a medir la situación de desnutrición, no solo de los niños que no se han registrado, sino de los que también se han registrado, pero no están asistiendo a sus controles de niño sano. Vamos también a captar a las madres embarazadas. Hay una cultura incorrecta digamos, no adecuada, o hablemos así, ignorancia respecto a la importancia de hacerse chequear durante la gestación. Entonces vamos a captar a todas esas madres que están embarazadas porque mientras antes las captemos, mejor, más podemos ayudarlas en su etapa de gestación y para que el niño nazca nutrido y no desnutrido. Otra acción que vamos a tomar vamos a hacer es derivación. En esas brigadas nos vamos a encontrar con muchos casos. Vamos a encontrar ya casos de niños con desnutrición que requieren atención urgente. Entonces vamos a derivarlos a los servicios de salud. Vamos a entregar también tarjetas alimenticias. Esta es una innovación del gobierno del encuentro. Vamos a utilizar un esquema que ya existe, que es el del bono de desarrollo humano. Estamos trabajando con el MIES en la reconfiguración de esa herramienta para que sea, en lugar de que una transferencia sin condición, sino que sea una tarjeta que permita comprar solo alimentos en tiendas de barrio inclusive. Vamos a llegar... Cargada con dinero. Es una tarjeta cargada con un fondo para solo... Es exactamente, por lo pronto, o sea, como le digo, estamos trabajando. ¿Cómo se garantiza que esa tarjeta sea utilizada para comprar la comida que realmente le sirve? Porque correcto. La desnutrición no solamente es llenar de comida a un niño. Así es. Así de crudo. Así es. Sino alimentarlo bien. Correcto. Vamos contésteme esto y le hablo de las cifras. ¿Cómo garantizar esto? Entonces, esta tarjeta es una tarjeta con chip y con código QR que va a permitir, por medio de un sistema, una aplicación de celular que ya existe, esto lo estamos trabajando con la empresa privada, ya existe este sistema, ya se ha utilizado en el pasado, lo que nosotros vamos es acoplarlo a este nuevo esquema, y la madre no va a recibir nunca dinero, solo va a recibir en la tienda alimentos que van a estar en base a un cuadro, a una especificación que el Ministerio de Salud va a determinar, y que solo le va a permitir comprar alimentos y va a estar condicionada a que la madre asista a los controles prenatales si está en gestación o postnatales si es que el niño ya nació. Ahora, ¿con cuánto viene esa tarjeta? ¿Cuánto dinero? ¿Dónde se compra? Claro, no se compra. No se compra la tarjeta, se entrega. Por eso son las brigadas. Eso es lo que le decía. ¿Con la tarjeta a dónde voy? Nosotros se la vamos a entregar. Nosotros vamos a ir a los hogares. Con la tarjeta, o sea, me entregan una tarjeta y ¿a dónde voy? Con la tarjeta van a las tiendas. Eso es lo que es correcto. Van a las tiendas, por eso es justamente lo que le manifestaba. Van a tiendas de barrio, ¿sí? Y también a las cadenas. No vamos a excluir a las cadenas, pero no podemos priorizar a las cadenas porque... ¿Cuánto dinero viene la tarjeta? La tarjeta eventualmente va a... O sea, no se ha determinado el valor definitivo todavía, pero ¿cuándo empieza a entregar? Por eso le decía... O sea, el tema es pasar ya de los planes a los hechos. Vamos 6 meses. Porque el plan es 6 puntos en 4 años, ¿verdad? Eso nos da a 1,5 puntos por año. Eso nos da a 75.75 de reducción cada medio año. Es decir, ya deberíamos estar empezando a mostrar cifras. Mostramos las cifras de las evaluaciones, de cuántos niños están, de cuántos niños no están atendidos, de cuántos niños están desnutridos. Ahora empecemos a hablar de cifras de lo que se ha hecho. Así como el gobierno dice, en 5 meses hemos ayudado a recuperar 275,000 empleos. ¿Cuántos niños están siendo ayudados en este momento? Milton. Ya no más planes, sino... Milton, lo peor que podemos hacer es tomar esto a la ligera. Nosotros no hemos tomado el tiempo suficiente para preparar, primero, para preparar un plan de largo plazo y por otro lado, para tomar acciones emergenciales. Todo lo que le estoy diciendo son cosas que no existían y que hay que crear. Y en el tema del bono de desarrollo humano, que es una cosa que ya existe, nosotros lo que estamos haciendo es reconfigurándolo. Y tenemos que ser muy serios en esto, porque estamos hablando de dinero público. De acuerdo, y estamos trabajando también con el sector privado. Entonces, yo le podría decir un número y no quiero aventurarme a decir ese número porque luego de repente cambia en algo y obviamente usted va a decir, bueno, pero usted me dijo otra cosa. Entonces, yo lo que quiero asegurarle... Lo que necesitamos es ese tipo de resultados ya... Yo lo que le quiero asegurar, Milton... Y no le estoy diciendo que force una cifra, ni que las cosas se hagan de manera no seria y irresponsable. Lo que le quiero decir, secretario, es que
el hambre no espera. Y el gobierno ofreció, el presidente Lazo ofreció, hay 300.000 familias que están muriendo de hambre en el Ecuador. Y el vaso de leche no significa que sean alimentadas. Es un ejemplo, porque no sabemos qué nos están haciendo, porque no se comunica. Entonces, en el tema de desnutrición, la desnutrición no espera tanta planificación, espera acciones concretas, que esos niños empiecen a salir de la desnutrición, que no sigan muriendo. Eso es, nada más. Sí, justamente, y por eso yo le relevaba todas estas cifras, un poco para poner el contexto de la urgencia. Nosotros vamos a salir con esta tarjeta en las próximas semanas. Nosotros vamos a iniciar el piloto en diciembre. Va a durar diciembre y enero, y las brigadas ya a nivel nacional van a salir en febrero. Entonces, todo este proceso de planificación se ha venido realizando en estos meses, y ya podemos anunciar que vamos a salir con el piloto en el mes de diciembre. El valor de esta tarjeta, que era lo que usted me consultaba, vamos a tomar como base los $50 del bono de desarrollo humano que ya se recibe, ¿sí? Y lo vamos a mejorar. En cuanto, eso es lo que no le puedo decir en este momento, porque va a depender del presupuesto que se apruebe. Pero tienen el presupuesto. Nosotros tenemos ya el presupuesto base, que es el de bono de desarrollo humano. Y en este momento, yo le decía, estamos discutiendo la ley de desarrollo económico y la proforma, que incluyen estos temas, y que necesitamos que estén aprobadas para poder decir, ok, recibimos más financiamiento, o por lo menos está el financiamiento solicitado, y con eso vamos a mejorar el bono, pero en este caso la tarjeta de alimentación. No le hemos todavía definido un nombre, pero es una tarjeta de alimentación. 825. Estamos hablando con Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición. Erwin, hay que preguntarle, usted cuando menciona, vamos a ir a territorio, yo le pregunto, ¿en qué zonas? Hay datos de UNICEF que mencionan que, por ejemplo, esta problemática de la desnutrición crónica infantil tiene rostro indígena. Lamentablemente, en provincias como Chimborazo, como Bolívar, Tungurahua, tiene mayor incidencia. ¿Qué territorios van a visitar justamente? Vamos a visitar 728 parroquias de las 1.200, de casi las 2/3 partes del Ecuador a nivel nacional. Son en 195 cantones. Ahí obviamente vamos a encontrarnos en esa priorización a la Sierra Centro, a Sierra Norte, a la Amazonía. La situación en la Amazonía es mucho más dramática todavía. Y en la costa no nos libramos de eso, en Manabí y en Santa Elena. Entonces, eso por darles solo algunas zonas, pero obviamente en 728 parroquias estamos abarcando el territorio nacional, y obviamente, como en esto hay que priorizar en base a la situación donde encontremos, digamos, los peores índices. Es por eso que vamos a priorizar en esta primera etapa 728 parroquias. Ahora, Quito, por ejemplo. Claro, Quito está incluido. El índice de Quito aquí, en un artículo de Diario La Hora, se habla de 53.000 menores aproximadamente, que están en la línea de desnutrición crónica infantil. Y uno de los temas que se menciona es el cierre de los guaguacentros. Este es el tema que era manejado por el municipio de Correcto. Quito. No hay unos planes claros de reapertura, pero también incide, o se puede pensar que incidió en el tema. Y Quito, además, por la pandemia, la ciudad que más empleo perdió, la ciudad que más migración está recibiendo últimamente. Además, todo esto afecta. En Quito estamos considerando las parroquias urbanos marginales que tienen la mayor concentración, que son las que están obviamente en las zonas a las zonas más empobrecidas, y ahí por eso estamos trabajando por parroquias, no por cantón, porque si decimos Quito, Cantón Quito, no vamos a venir al norte de Quito. Sí, vamos a ir efectivamente a las parroquias rurales y urbanos marginales también, que tienen la mayor incidencia. Y esto es muy importante. Por ejemplo, para el piloto que le digo que vamos a arrancar el próximo mes, hemos escogido en Quito la parroquia Turubamba, en Chimborazo el cantón Guamote con sus 3 parroquias, y en Manta la parroquia Eloy Alfaro, que es una parroquia urbana. Este piloto tiene justamente el fin de poder probar este proceso de intervención en territorio, probar la tarjeta y el funcionamiento en las tiendas de barrio. Aquí hay un tema tecnológico que también hay que probarlo, y el propósito es arrancar el 1 de febrero con un despliegue territorial, y por otro lado también una campaña de educomunicación, porque aquí no podemos dejar por fuera de que, más allá de lo que nosotros hagamos por territorio, tenemos que ayudar digamos, con la parte de capacitación y la parte educativa a la población, para que entienda primero que tiene un problema, y segundo, qué tiene que hacer desde el hogar para resolverlo. Eso es muy importante, porque mucha gente puede pensar que un sinónimo de desnutrición es falta de comida. Así es. Y no necesariamente es eso. Correcto. ¿Qué planes tienen de una manera global? Porque, por ejemplo, esto va desde las madres que están en gestación, que reciban
el ácido fólico, las vitaminas, los nutrientes, el hierro, etcétera, desde el embarazo. Es decir, los niños nacen malnutridos en este país. Efectivamente, la campaña de educomunicación nos estamos haciendo en conjunto con las agencias de cooperación, entre ellas, por ejemplo, UNICEF, que nos va a ayudar con las mejores experiencias internacionales. Va a estar dividida en tres grandes bloques. Bueno, primero va a haber una parte de sensibilización hacia la población. La población no conoce que existe un problema que se llama desnutrición crónica y tampoco sabe qué hacerlo. Esa es la primera parte, sensibilizar. La segunda, que ya es la parte educativa, vamos a hablar primero de la parte de la gestación, qué tiene que hacer la madre desde sus cuidados propios hasta la necesidad de ir a los chequeos prenatales. La segunda fase es, el segundo componente es el alumbramiento. ¿Qué hago una vez que el niño nace? Le tengo que dar leche materna exclusiva hasta los 6 meses de edad y en conjunto con alimentación nutritiva hasta los 2 años. Y luego, ese es el segundo componente. El tercer componente es, ya el niño ya nació, ¿cómo debo cuidarlo en sus primeros años de vida? Entonces, esa campaña va a durar todo el año. Ya tenemos financiamiento, ese financiamiento ya existe, o sea, así no, digamos, no hay algún tema con la proforma. Por lo menos esa parte educativa ya está financiada. Lo que nosotros necesitamos es asegurarnos y ojalá la Asamblea sea sensible ante esta situación y apruebe tanto la Ley de Desarrollo Económico como la reforma presupuestaria para poder garantizar todo el resto de prestaciones, porque no podemos dejar afuera el Ministerio de Salud. Nosotros necesitamos repotenciar los centros de salud para que al menos tengamos los instrumentos básicos para medir la situación nutricional de los niños. El tema en el MIES tiene programas sociales, como por ejemplo el Creciendo con Nuestros Hijos, que es consejería familiar que va a los hogares. Ellos van todos los meses a los hogares a visitar a las madres y hacerles seguimiento en su proceso de crecimiento de los niños recién nacidos. Entonces, para todo eso se necesita tener el presupuesto aprobado, y aquí es donde reitero la importancia de que esta Ley de Desarrollo Económico y la proforma presupuestaria están destinadas a proteger a los más pobres y a los más vulnerables. Son las 8:30, estamos hablando con Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece sin Desnutrición Infantil. Ahora, Erwin, para entender un poco esta problemática, cómo afecta, no solo para el niño que nace con desnutrición crónica infantil, sino para la productividad de esa persona a lo largo de su vida y también en el país, ¿cómo impacta? ¿Cuáles son las consecuencias de este mal? Un niño que padece desnutrición crónica infantil tiene riesgo de sufrir problemas cognitivos, emocionales, de relacionamiento social, y cuando sea adulto sufrir enfermedades crónicas y metabólicas. Entonces, hay un estudio también de UNICEF de que la desnutrición crónica le cuesta al país 4.3% del PIB. Es decir, si no hacemos nada hoy, estamos comprometiendo el futuro. Que hay algo muy importante que nosotros debemos entender. La desnutrición crónica es hoy por hoy el problema social más grande de nuestro país, pero asimismo también es la mayor oportunidad de desarrollo. Entonces, si nosotros hacemos algo hoy, nos unimos, los medios de comunicación, la ciudadanía, el Estado, los GATS, nosotros estamos haciendo este despliegue en territorio, pero estamos trabajando con los GATS, con los 221 cantones. Si nosotros trabajamos en conjunto, la ciudadanía se empodera, y por ejemplo, en las próximas elecciones, ahora ya vienen las seccionales, si a sus candidatos les pide qué va a hacer en su cantón para desnutrición crónica infantil, cómo va a mejorar la provisión de agua, que es competencia de los GATS. Si logramos que la población le exija eso en lugar de el bordillo o la cancha de fútbol o el coliseo, ya estamos haciendo una gran labor y comenzando a trabajar en el real problema. Son casi 400.000 madres gestantes a las que se busca, atender. 400.000 madres, 367.000 madres gestantes. Son 300, vamos a visitar 370.000 hogares donde vamos a encontrar 260.000 niños, esa es una estimación, y más algo así de como 120.000 madres. Ese es más o menos una estimación. Obviamente se hace en base a los registros del INE, que nos da la distribución geográfica y demográfica del país. Esas madres están bajo la línea de pobreza. Ese es el universo que vamos a encontrar. Sabemos que de esos, por lo menos la mitad, 60.000, van a estar en situación de pobreza y extrema pobreza. Con relación a, según los datos de la UNICEF, ya habríamos superado el 30% de desnutrición crónica infantil. Ese dato de 27, que era más o menos prepandemia, ahora, luego de la pandemia, más o menos 30% según la UNICEF. Con respecto a la región, ¿cómo estamos?
para tener una ubicación de la situación real del Ecuador. Sí, la situación más compleja de desnutrición la vamos a encontrar en el sector rural y sobre todo con mayor incidencia en el sector indígena. Estamos hablando de Sierra Centro y Sierra Norte. En el Austro también existe una alta incidencia en ciertos cantones, no es tan común como sí lo encontramos en Chimborazo, en Tungurahua, en Cotopaxi, en Imbabura, donde la situación es realmente dramática. Encontramos casos muy graves y bueno, y aquí lo importante y nuevamente es que podamos tomar acción inmediata y que nos podamos trabajar en conjunto. El día de ayer estuvimos en Guaranda trabajando con el alcalde Chimbolema, Medardo Chimbolema, que es de otro partido político, de otra línea política. Pero lo primero que la disposición del presidente es: esto aquí no tiene bandera política, aquí no hay ideología. Esto es por el Ecuador, esto es por los niños, y logramos firmar en conjunto con el alcalde una alianza pública-privada con una fundación que va a ayudar con fondos para mejorar 7 proyectos de agua dentro del cantón Guaranda. Bolívar, la provincia de Bolívar, me había olvidado de mencionar hace un momento, es la que tiene la más alta incidencia en conjunto con Chimborazo de desnutrición crónica infantil. Y veíamos hace un momento, es la más baja en vacunación a niños en este momento, es una de las más bajas, perdón, la provincia de Bolívar. Justamente eso tiene mucha relación, que justamente es también falta de cultura. ¿Por qué? Eso tiene que ver mucho con la falta de cultura, tal vez la aversión a la cultura occidental, a la medicina occidental, y que son cosas que estamos trabajando dentro de este programa. Un componente de este proyecto en territorio es trabajar con los líderes comunitarios. ¿Sí? En la zona, en las comunidades de los sectores indígenas, hay una alta incidencia, digamos, mucho incide lo que el líder comunitario, lo de que la comunidad decide o que cómo ellos abordan las situaciones. Entonces, por ejemplo, me acuerdo en una visita que hicimos a Guamote con el alcalde Quispe, él nos decía que hubo al principio una gran reacción contra la vacuna con el COVID, pero no fue hasta que los alcaldes y los líderes comunitarios accedieron a vacunarse que el resto de la población vio que era algo positivo. Yo le quería preguntar algo que, y acabo de regresar a ver y le veo este artículo y confirma lo que le quería preguntar, porque digo, muchos, usted me dijo, la mayoría de desnutrición crónica infantil está en los sectores campesinos. Me puedo pensar, a veces los sectores campesinos sufren de mucha pobreza, pero a veces lo que menos les falta es comida, porque producen. Porque de a poco, pero producen y tienen alimentación. ¿Qué pasa? Y veo acá la encuesta Nacional de Salud y Nutrición de enero de 2020. Apenas el 6,4% de padres se preocupa, cuida o se involucra en las actividades de sus hijos. Apenas el 6,4%. Es decir, los deja ahí. Hay varios aspectos. O sea, complemento, ¿no es cierto? Porque es falta de atención en la casa también. Sí, hay el descuido y por eso es importante entrar en esta campaña de educomunicación, porque muchos padres seguramente no lo hacen por malo, sino por ignorancia. Y también el tema de la alimentación, tenemos que hacer un cambio de cultura nutricional. Ahí tenemos malos hábitos alimenticios en el Ecuador. Lo que hemos determinado y hemos encontrado en el sector indígena, en Sierra Centro, es que efectivamente tienen los huertos familiares, pero la producción la venden toda, no se quedan con nada, y con el con el resultado de esa venta se van a comprar, voy a decir, marcas cachitos, bebidas gaseosas. Se llama comida chatarra. Comida chatarra. Entonces, eso es. Básicamente yo no puedo pensar que una madre o un padre quieren lo peor para su hijo, quieren lo mejor. Seguramente no conocen, no saben el daño que le están causando. Es importante, la responsabilidad también es importante. Correcto. Entonces, en la casa. Aquí tenemos que trabajar mucho en la parte educativa, cambiar los hábitos, los malos hábitos alimenticios. Eso va a ser clave y eso está considerado dentro de nuestro proyecto para el próximo año. Un niño gordo no es un niño bien alimentado, un niño gordo puede ser un niño obeso, puede ser un niño que tenga anemia, bajan sus defensas, tienen trastornos en el aprendizaje, tienen problemas de crecimiento, pierden masa muscular. Son algunas de las cosas que les pasa a los niños que no son bien atendidos, que están mal nutridos. Exactamente, hay una
un mal entendimiento cuando uno ve un niñito gordito y rosadito y dice, bueno, está bien alimentado, y ese niño puede estar siendo gordo, puede padecer desnutrición crónica, porque a lo mejor se alimentó con muchos carbohidratos, se engordó, pero no ha alimentado realmente con proteína a su cerebro. Muchas gracias, secretario. Tenemos que terminar, son las 8:39. Erwin Ronquillo, secretario técnico de Ecuador Crece Sin Desnutrición, y necesitamos que esta atención el país la sepa, no solamente, no por propaganda, no por publicidad, pero sí por saber que ellos están siendo atendidos. Sí, aquí nos tenemos que, dependemos mucho de los medios, vamos a depender mucho de los medios porque ustedes son factores de difusión. El Estado ha abierto, digamos, este espacio para poder trabajar en conjunto, porque esto solo lo vamos a ganar si nos unimos, si nosotros trabajamos unidos, así como fue la vacunación y así como otros países lo lograron. En el caso, mencionaba Perú, nuestro vecino del sur, tenía 28%, igual que nosotros hace 15 años, hoy tienen 10%. ¿Qué hicieron? Trabajaron en una política pública, una política de Estado que trascendió 5 gobiernos ya y la han mantenido, no la han cambiado, porque entendieron que esto no se trata de banderas políticas, sino se trata de que sea una causa nacional. Muchas gracias. Gracias a usted.